¿Alguna vez te has preguntado cómo sería enfrentarse a la traición, la lucha y la venganza en la brutal arena de la antigua Roma? Spartacus. Sangre y arena nos sumerge en ese mundo. A lo largo de su primera temporada seguimos la transformación de Espartaco, un hombre que pasó de ser un guerrero esclavo a convertirse en un líder rebelde que desafía al Imperio Romano. La historia comienza en las tierras de Tracia, donde un guerrero tracio decide unirse a las legiones romanas. Sin embargo, los romanos, liderados por el comandante Claudio Glaber, pronto muestran su verdadera naturaleza traicionera. Glaber, impulsado por su ambición y los intereses de Roma, decide cambiar de estrategia, abandonando a los tracios y dejando sus aldeas indefensas ante el ataque enemigo. Este acto de traición lleva a Espartaco a rebelarse. En lugar de seguir las órdenes de Glaber, decide desobedecer y regresar para proteger a su esposa y su hogar. Esta decisión, aunque valiente, lo convierte en un enemigo de Roma. Espartaco es capturado por las legiones de Glaber, mientras que su esposa Sura es separada de él y vendida como esclava. La tragedia de Espartaco comienza aquí, como un hombre atrapado por el poder de Roma y condenado a morir en la arena de Capua, donde los gladiadores luchan hasta la muerte por el entretenimiento de las masas. Sin embargo, el destino tiene otros planes para Espartaco. En lugar de ser ejecutado, muestra una impresionante habilidad en la arena. Durante una ejecución pública, enfrenta a varios gladiadores y contra todo pronóstico, sale victorioso. Este acto heroico llama la atención de Batiato, un hombre que posee una escuela de gladiadores conocida como la Ludus. Batiato, siempre ambicioso y deseoso de aumentar su poder e influencia, ve en Espartaco una oportunidad única. Decide comprarlo y convertirlo en el próximo gran campeón de la arena, sin saber que está adquiriendo a un hombre que, en su interior, busca venganza y libertad. Así, Espartaco es llevado a la Ludus de Batiato, donde comienza su nueva vida como gladiador. Allí conoce a otros esclavos y guerreros que comparten su destino, entre ellos Varro, un hombre que se convierte en su amigo cercano, y Crixus, el invicto campeón de la arena, que inicialmente ve a Espartaco como un rival. En este entorno brutal, los gladiadores se entrenan día y noche bajo la supervisión del implacable Doctore, el instructor principal de la Ludus, que enseña a Espartaco las duras lecciones de la vida en la arena. Para sobrevivir, Espartaco debe aprender a luchar no solo con su cuerpo, sino también con su mente, ya que la política y las traiciones dentro de la Ludus son tan peligrosas como las batallas en la arena. A medida que Espartaco se adapta a su nueva vida, su deseo de reencontrarse con su esposa Sura sigue siendo su principal motivación. Le promete a Batiato luchar en su nombre, con la condición de que le ayude a encontrar y liberar a Sura. Batiato, manipulador y astuto, juega con las esperanzas de Espartaco, prometiéndole una cosa mientras tiene otras intenciones. En realidad, Batiato ve a Espartaco como un mero peón en su juego de poder, dispuesto a utilizarlo para sus propios fines. Eventualmente, Batiato traiciona la confianza de Espartaco al orquestar la muerte de Sura, haciéndola parecer un accidente. Esta pérdida devasta a Espartaco, quien ahora no solo lucha por sobrevivir, sino también por vengar la muerte de su esposa. Mientras tanto, la vida en la Ludus continúa. Batiato y su esposa, Lucrecia, buscan ascender en la sociedad romana, y para ello, dependen de las victorias de sus gladiadores en la arena. Cada combate ganado aumenta su prestigio y fortuna. Sin embargo, las tensiones entre los gladiadores crecen, especialmente entre Espartaco y Crixus, quienes compiten por ser el campeón indiscutible de Capua. Aunque Crixus es el favorito de Batiato, Espartaco poco a poco se gana el favor del público y de su amo con sus habilidades en la arena. Dioses o no, la deuda merece un pago. Una de las batallas más memorables de la temporada es la que enfrenta a Espartaco y Crixus contra el temible Teocles, un gigante apodado la Sombra de la Muerte.
Este gladiador invicto ha sembrado el terror en la arena durante años, y su reputación lo precede como uno de los más letales de todos los tiempos. En un combate épico, Espartaco y Crixus se ven obligados a unir fuerzas para derrotarlo. Aunque Crixus es gravemente herido durante la pelea, Espartaco logra lo imposible. Mata a Teocles y se convierte en una leyenda en Capua. Esta victoria lo catapulta al estatus de héroe, pero también refuerza el control que Batiato ejerce sobre él. Sin embargo, Espartaco comienza a darse cuenta de la verdad detrás de la fachada de honor y gloria de la vida de gladiador. Los combates en la arena no son más que un espectáculo para el entretenimiento de los romanos, y él, al igual que los demás gladiadores, no es más que un esclavo. La traición de Batiato, al ordenar la muerte de Sura, llena a Espartaco de un profundo deseo de venganza. A partir de este momento, Espartaco deja de luchar solo por sobrevivir y empieza a conspirar para rebelarse contra su amo. La temporada avanza y las intrigas políticas y personales dentro de la Ludus se intensifican. Lucrecia, la esposa de Batiato, juega un papel crucial en estas intrigas. Mantiene una relación secreta con Crixus, lo que añade una capa de tensión en la Ludus. A su vez, Iritia, la esposa de Claudio Glaber, también se involucra en los planes de Lucrecia, y juntas manipulan a los hombres poderosos de Roma para asegurar su lugar en la cima de la sociedad. El punto de ruptura llega cuando Espartaco finalmente descubre la verdad sobre la muerte de su esposa. Al enfrentarse al conductor que transportaba a Sura, Espartaco obtiene una confesión. Fue Batiato quien ordenó su asesinato. Esta revelación enciende una chispa de rebelión en Espartaco, quien comienza a planear su venganza. Sabe que no puede hacerlo solo, por lo que comienza a formar alianzas con otros gladiadores descontentos, incluidos Crixus y Agron. Aunque no todos los gladiadores están dispuestos a unirse a la causa de Espartaco, él persevera, sabiendo que la única forma de obtener justicia es derrocar a Batiato y destruir la Ludus desde dentro. El clímax de la temporada llega durante una gran celebración organizada por Batiato. Espartaco aprovecha la ocasión para liderar a los gladiadores en un levantamiento brutal contra sus opresores. En una secuencia de batallas sangrientas, los gladiadores se rebelan y matan a Batiato, Lucrecia y varios nobles romanos que estaban presentes en la fiesta. Este acto de venganza marca el fin de la vida de Espartaco como gladiador esclavo y el inicio de su carrera como líder rebelde. Junto con Crixus y otros gladiadores, Espartaco escapa de la Ludus y huye hacia las montañas, donde comenzará a formar un ejército de esclavos liberados para desafiar al Imperio Romano. La primera temporada de Spartacus, Sangre y Arena, cierra con la promesa de una guerra épica entre los gladiadores rebeldes y las legiones de Roma. Espartaco, un hombre que comenzó su viaje como un guerrero traicionado, ahora se alza como el líder de una rebelión que sacudirá los cimientos del imperio más poderoso del mundo. Esta serie es una montaña rusa de emociones, con impresionantes escenas de combate, intrigas políticas y personajes complejos que evolucionan a lo largo de la historia. Spartacus, Sangre y Arena nos muestra no solo la brutalidad de la vida en la arena, sino también la lucha por la libertad y la dignidad en un mundo donde la vida humana se considera desechable.